Pues comenzamos en estos momentos cuando son las 9:14 de la mañana el consultorio de bolsa con Juan Enrique Cadiñanos de Naga Market. Muy buenos días, ¿qué tal está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero, gracias por acompañarnos en este jueves santo, como decíamos al principio de la mañana, festivo para muchos, no para los mercados. Europa está a la espera de ese discurso de Christine Lagarde en torno a las 3 menos cuarto de esta tarde. ¿Qué espera usted del Banco Central Europeo, del discurso, de lo que puede decirnos este día de jueves santo? Bueno, y también de ver si finalmente modifican tipos o no, que obviamente lo Exacto. normal es que sí, que nos instalemos en ese 2,40. Yo creo que es lo normal y lo otro no es que sería anecdótico, sería raro, ¿no? El no encaminarnos a ese escenario, pero como muy bien comentas, más importante yo creo incluso esa comparecencia de Lagarde por ver un poco cuál va a ser la hoja de ruta, por ver un poco qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo y cuál es su opinión en cuanto a toda la situación arancelaria, todos estos rumores que hay de nuevas comercializaciones y nuevos acuerdos con China por parte del viejo continente y ver, como digo, cuál va a ser un poco la hoja de ruta, ¿no?, a seguir por los próximos meses o próximas semanas por parte de un Banco Central Europeo que lamentablemente de forma muy decepcionante una vez más sigue sin ser protagonista, sigue sin tomar medidas y sigue sin dar un golpe encima de la mesa o tener un protagonismo necesario en estos momentos, sobre todo para la situación económica en la que nos encontramos, pero bueno, volvemos a ver una situación, como digo, complicada para Europa, con una situación de paro aumentando. Es verdad que hay economías dentro del viejo continente que están siendo protagonistas desde el lado positivo, pero por el momento a esperar, a trascender en la situación en la que nos encontramos y ver finalmente cuál es esa decisión en base a política monetaria. Pues si le parece empezamos ya con las consultas. Recuerdo a nuestros oyentes y también espectadores de YouTube las vías que tienen para contactar con nosotros. Pueden hacerlos a través del correo electrónico en oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar en directo a la radio en el 91 283 33 33 mediante una nota de voz en nuestro WhatsApp, que es la vía favorita, así también les podemos escuchar en el 687 050600 y también a través del chat de YouTube, en el cual voy a comenzar con esta consulta que nos acaba de dejar Borja. Pregunta que qué le parece Banco Santander, entrar o esperar. Gracias. Bueno, pues es verdad que el protagonismo que ha tenido la situación general del sector bancario en Europa ha sido muy volátil. Lógicamente no todo lo acontecido en la situación en Estados Unidos con esos aranceles impactan lógicamente a Banco Santander, una compañía que, para que nos hagamos la idea, más del 54% de su negocio no está aquí en España. Hablamos de un banco español, pero banco español por residencia, no por negocio, al igual que ocurre en el caso de BBVA, que como digo también más del 50% de su negocio, para que nos hagamos la idea, está en México, solo en México tiene más del 51% BBVA. Lo mismo ocurre con el caso de Santander, no en la situación en México, pero sí para en general todo Sudamérica, una compañía que ha ido claramente creciendo a lo largo de todo el ejercicio con relativos buenos protagonistas dentro de esa situación y en la que yo creo que, bueno, pues ha tenido, como digo, un comportamiento interesante y sobre todo una evolución bastante buena, ¿no? Yo creo que en general el comportamiento que ha tenido y sobre todo el escenario ha sido bastante estable, bastante bueno, hasta, como digo, la volatilidad que ha acontecido y sobre todo que ha sido protagonista en estos últimos momentos. Y como podemos ver en el gráfico, como digo, esa volatilidad, ese escenario lógico de volatilidad en el que toda esa situación de aranceles impacta lógicamente de forma muy negativa, perdiendo gran parte del terreno, pero también vemos cómo consigue de alguna forma volver a recuperar ese terreno, gran parte de ese terreno perdido, muy lejos todavía esos 6,67, 6,65 euros por acción como máximos anteriores, pero como digo, yo no creo que nos encontremos en un escenario malo para que en general la banca española y en el caso concreto el Banco Santander pueda volver a escalar posiciones hasta alcanzar esos máximos o incluso superarlos, por lo que yo creo que el escenario es bueno, una compañía que podríamos tener perfectamente en cartera diversificada y veremos, como digo, a ver cuáles son los próximos resultados a presentar por parte de la misma. Visto Banco Santander, vamos con más consultas vía WhatsApp. Muy buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle al analista por las acciones de Audax. ¿Qué le parece para entrar?
y después a ver si habría otra acción del IBEX 35 para entrar en estos momentos. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Vamos con esta doble consulta que nos han hecho. La parte de Audax, en primer lugar, sector al que pertenece. Es verdad que no ha tenido el protagonismo que se esperaba, o al menos no en no diría últimos compases, sino en los últimos trimestres incluso de todo el ejercicio. Hablamos de una compañía que ha ido claramente de más a menos a lo largo de todo el ejercicio y que en general vemos que ha tenido y sigue teniendo, lógicamente, unos problemas de cara a ver la evolución que tiene y sobre todo la evolución que ha podido trascender. Yo creo que la tendencia sigue siendo claramente bajista, los máximos y mínimos decrecientes, indicadores que no acompañan y que siguen reflejando debilidad por parte de la entidad en el corto plazo, y esto una vez más es lo que genera esa, como digo, incertidumbre a la espera de ver nuevos acontecimientos y sobre todo nuevos tramos por parte de una entidad que pertenece a un sector muy volátil en el sentido de la pequeña, entre comillas, liquidez que está teniendo, al menos en los últimos trimestres, y esto le puede suponer, ¿no?, como digo, un problema. Mientras que no rompa estructura bajista, ese carácter que tiene claramente bajista en el corto y en el medio plazo, mientras no supere el 1,63 y consolide estos niveles por la zona alta, la tendencia seguirá siendo bajista y esto nos lleva a un escenario claramente en caída. Si tenemos títulos de la compañía, la tendencia es bajista. Si queremos seguir manteniéndolos, la pérdida del entorno del 1,30 es clave para deshacer posiciones. Si no tenemos títulos en cartera, como digo, hasta que no supere el entorno de 1,60, 1,65 y consolide, personalmente no me decantaría por estar ahí. Con respecto a la segunda consulta, ¿qué entidad dentro del IBEX, del selectivo IBEX 35 podría ser ahora mismo una protagonista? Yo creo que Siemens, la parte de Energy, yo creo que puede ser un claro candidato para estar en nuestras carteras por comportamiento, por el sector al que pertenece, por los resultados presentados, porque esto le genera un descuento por comparativos bastante interesante dentro del sector al que pertenece, incluso para Europa, y yo creo que el comportamiento que tiene es bueno. Hay otras alternativas, como puede ser el caso de Inditex o incluso Repsol, si queremos una cartera un poquito más conservadora en este escenario, pero yo creo que Siemens podría ser una clara candidata. Perfecto. De todas formas, recordamos que luego vamos a tener un minuto de oro. Espero que no sea este, Juan Enrique, y tengamos otra recomendación estrella para nuestros oyentes. Vamos con más consultas. Tenemos un nuevo WhatsApp. Muy buenos días. Hola, buen día. Sí. Me gustaría saber la opinión del analista. ¿Es recomendable, si baja 27, comprar acciones de Indra? Y otra cosa, el ETF ARMR, que es también de defensa, ¿es más conveniente comprar en ese ETF a largo plazo o de Indra? ¿Vale? Venga, un saludo. Gracias. Gracias a usted por la consulta. El ETF no sé si lo vamos a conseguir, yo creo que sí. Importante que tengamos en cuenta que a la parte del ETF de defensa, por la parte de consulta, es importante que lo valoremos, sobre todo el escenario que hay de cara a su comportamiento. Lógicamente, todo lo relacionado con defensa va a tener un protagonismo especial, sobre todo por lo acontecido y sobre todo por los comentarios por parte del Banco Central Europeo, en el sentido en el que ya han hecho referencia por activa y por pasiva que tienen que seguir rearmándose, tienen que seguir invirtiendo en este caso en defensa, aunque es verdad que Europa en general ha hecho referencia a que va a tener un protagonismo más enfocado a defensa relacionada con IA y con la parte tecnológica. Pero aún así yo creo que cualquier ETF que sea referenciado a defensa como el que estamos viendo ahora mismo puede tener un protagonismo especial y yo creo que podría de hecho seguir, como digo, estando en ese escenario y sobre todo en esa premisa. En el caso de Indra, la verdad es que no veo ahora mismo un escenario bajista, no veo que sea una compañía que pueda reflejar o que pueda recortar precios para alcanzar niveles más bajos de entrada. Posiblemente podría instalarse por encima del entorno de los 27, podríamos ver una caída hacia el entorno de los 26. Personalmente, más allá o más bajo en este caso de este nivel, no lo veo, no creo que sea ese el escenario y ahora mismo es lo que digo, no hay indicios de que esto vaya a ocurrir, de que sea un escenario bajista para la compañía, ya que la estructura es claramente al alza. Por fundamentales y por la parte de value investing seguimos viendo el análisis claro en cuanto a una compañía con estabilidad y
en este sentido me ahorro el resto de comentario porque para el minuto de oro puede ser un claro candidato para nuestra cartera. Bueno, pues generamos ahí un poquito de hype a la audiencia. Vamos con una nueva consulta, esta vez por YouTube. Juan Ramón nos pregunta, ¿cómo ve Juan una entrada en CIA Automotive ante la OPA parcial del casi 10% a 24 euros? Gracias, Juan Ramón, por su pregunta. Es importante que tengamos en cuenta sobre todo el sector. Es clave y sobre todo el escenario que tiene que el protagonismo va a ir claramente y aún más de más a menos. Ya lo hemos visto a lo largo de todo el año, a lo largo de todo el año anterior y a lo largo también de todo el año 2023. Una compañía claramente que ha ido de más a menos. Niveles y sobre todo compañía que alcanzó niveles en el entorno de los 29 euros por acción, y esto lógicamente le deja, como digo, un escenario claramente negativo en el que por fundamentales y por técnico ha seguido perdiendo protagonismo y no hay indicios de que esto vaya a cambiar, o al menos de que la tendencia vaya a ser distinta en este escenario, pero es verdad que toda la situación de OPA le puede dejar sobre todo una estabilidad, pero bueno, tener en cuenta que una OPA 24, sobre todo los niveles en los que nos encontramos actualmente, estamos hablando apenas de un 1% en cuanto a esa prima por entrada. No creo que sea tampoco, como digo, un escenario para tener en cartera y sobre todo para tener en consideración, al menos no con cantidades muy elevadas. Pues visto Nagor por YouTube también nos pregunta si es momento de entrar en Repsol. Es una compañía complicada en estos momentos. Yo creo que el escenario no es bueno. A nivel técnico, por supuesto que no lo es, pero a nivel fundamental yo creo que tampoco. Los últimos resultados que presentó la compañía y sobre todo el escenario que ha reflejado, al menos en esos comentarios por parte del Consejo de Dirección, por parte de esos resultados, en cuanto a referencias por fundamentales, no han sido especialmente positivos. No ha tenido, como digo, un protagonismo destacado dentro del sector y sobre todo a nivel mundial. Volvemos a hacer referencia en el caso de Repsol, al igual que lo que comentábamos anteriormente con Santander y con BBVA. Hablamos de una compañía que también gran parte de su negocio lo tiene fuera de la península, lo tiene fuera de España en este caso, y esto lógicamente denota que tendríamos que hacer una parte de análisis fuera, ¿no? En cuanto a ese escenario. Mucho negocio fuera, lo cual no le viene mal, pero como digo, por ratios fundamentales, una compañía que tiene descuentos por comparativos incluso negativos, lo que quiere decir que está cara con respecto al precio al que debería cotizar o sobre todo con respecto al valor en el que debería estar, y una compañía que por técnico, como ya vemos, pierde niveles con muchísima facilidad, perdió los 14, incluso también perdió los mínimos anteriores en el entorno de los 11 euros de los 12,20 euros por acción, y por el momento seguimos en ese escenario a la espera de ver cómo acontece y sobre todo cómo evolucionan los niveles, pero por el momento tranquilidad, a esperar. No creo que sea el momento de estar dentro. Visto, entonces vamos con una nueva consulta por WhatsApp. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Esta es una pregunta para el analista. Soy inversor a largo plazo, tengo ASML y tengo Louis Vuitton. Lógicamente en estos momentos con las caídas están en pérdidas. Pero mi pregunta en concreto en estos dos valores, que son valores con buenos fundamentales, si merecería la pena ir acumulando para bajar el nivel de precio de cara a futuro. Gracias por su consulta. Como decíamos, vamos a hacer una breve pausa y la respuesta a la vuelta a las 9:30 aquí en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando las pymes? El 24 de abril, en Universidad PYME Madrid, conecta con expertos y participa en Think Labs interactivos. Inscripción gratuita y plazas limitadas. Regístrate ya en fundae.es, organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid, financiado con fondos Next Generation. Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Visualiza Madrid desde las alturas en Star Flyer. Grita como nunca en Abismo. Descarga adrenalina en Tarántula. Saluda y hazte tu mejor selfie con Bob Esponja, Patricio, Patrulla Canina. ¿Dónde? En Parque de Atracciones de Madrid. No lo pienses y haz que suceda. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. Mejor precio online. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica. Pues seguimos con la segunda parte de este consultorio de bolsa especial por Jueves Santo con la ayuda de Juan Enrique Cariñanos. Se había quedado una consulta ahí a medio escuchar. Vamos a volver a escucharla y damos respuesta a la misma. Buenos días. Esta es una pregunta para el analista. Soy inversor a largo plazo. Tengo ASML y tengo Louis Vuitton. Lógicamente, en estos momentos, con las caídas, están en pérdidas. Pero mi pregunta en concreto en estos dos valores, que son valores con buenos fundamentales, si merecería la pena ir acumulando para bajar el nivel de precio de cara a futuro. Gracias por su consulta. Vamos con esa doble respuesta de Juan Enrique. Perfecto. En primer lugar, la parte de Louis Vuitton, una compañía que es protagonista de forma directa, pero también de forma indirecta por los resultados presentados por parte en general del lujo. Hemos visto también por parte de Hermes, compañías que tienen cierto, como digo, protagonismo, pero yo creo que el caso de Louis Vuitton sigue dejando una situación complicada. El escenario a nivel fundamental sigue siendo con descuentos por comparativos negativos, lo que, como digo, le sigue dejando una situación complicada a día de hoy, sobre todo con sin tener en este caso un escenario de posible incremento de posiciones. Es verdad que hablamos de compañías con estabilidad, es verdad que hablamos de compañías con cierto empuje y sobre todo con mucha consistencia, pero a nivel, como digo, fundamental en la parte de value investing vemos que Louis Vuitton no es o no debería ser una gran protagonista a lo largo de todo el año 2025, lo que resta del mismo por lo menos. Pierde niveles con gran facilidad, le va a costar horrores superar niveles, sobre todo en el escenario en el que nos encontramos y sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de consumo de lujo que, como digo, no va a ser uno de los principales, protagonistas en este escenario. La situación para SLM Holding, yo creo que pasa ahora mismo por un poco la situación en la que podría alcanzar y sobre todo podría recuperar niveles en el corto plazo. La clave estará por ver si consigue superar resistencias en el muy corto plazo y sobre todo en el escenario más claro en el que nos encontramos y sobre todo ver si en definitiva consigue volver a entrar de nuevo en esa estructura alcista que por el momento no lo consigue. Como digo, pierde niveles con cierta facilidad. Es verdad que el entorno de los soportes de corto plazo no los pierde finalmente y vemos que recupera con fuerza. El volumen acompaña los impulsos, lo que denota que hay una divergencia alcista y esto podría dar pie, en este caso, a ver una posible recuperación de precios, recuperación que tendremos que esperar a ver, como digo, en esa confirmación de niveles de superación de resistencias de corto plazo, cosa que por el momento no ha ocurrido. Es verdad que a nivel fundamental es una compañía con mucha fuerza y sobre todo con mucho empaque, pero a nivel técnico y sobre todo las referencias últimas en cuanto a resultados no han sido lo esperado, han decepcionado bastante al consenso, en este caso de analistas, y esto se nota claramente en la evolución bajista de los precios, con esa evolución, como digo, de máximos y mínimos claramente decrecientes. Pues visto, Alejandro Cuevas nos pregunta por WhatsApp, ¿cómo ves SAP?
Es una compañía que por el sector tendría que tener más protagonismo. Hablamos de una entidad que, como digo, sigue de alguna forma teniendo una situación relativamente complicada en cuanto al sector, como digo, al que pertenece, pero que sigue sin tener, como digo, en este caso, ese ratio. Yo creo que en general no le debería costar seguir superando niveles y seguir alcanzando, como digo, niveles de entrada. Yo creo que toda la situación en cuanto al escenario que tiene y sobre todo en cuanto al ratio que tiene por crecimiento por fundamentales sigue siendo muy buena, por ratios en cuanto a crecimiento sigue siendo muy estable y lo único que me podría preocupar dentro de esta estructura y dentro de todo este escenario alcista de crecimiento es esa posible formación de cambio de tendencia. Hablamos de ese hombro, cabeza, hombro en clara formación, neckline perfectamente perforada a la baja y todavía con recorrido bajista que debería alcanzar con un objetivo en el entorno de los 200 euros por acción aproximadamente. Veremos si esto ocurre. Lógicamente, por el momento nos encontramos en ese escenario de consolidación bajista, ese movimiento de pullback para volver a caer y, como digo, en este escenario es el que se encuentra en estos momentos, pero habrá que esperar. Yo creo que una compañía por fundamentales con cierta estabilidad, pero por el momento lo que denota es un cambio de tendencia, como digo, bastante claro, bastante limpio y sobre todo a la espera, como digo, de ver esos próximos movimientos que marquen, ¿no? la posible evolución bajista y a esperar a ver si definitivamente tenemos ese escenario. Fenomenal, pues vamos con una nueva consulta por WhatsApp. Muy buenos días. Hola, buenos días. Oliva desde Lucerna, Suiza. A ver si por favor me podría analizar Gorilla Semiconductores. Es una empresa que tiene inversiones en Tailandia. Es GRRR y también MLGO, que es una empresa china de semiconductores. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Enrique. Sí, con respecto a la primera consulta, complicado. Es verdad que hay mucha volatilidad por la baja liquidez. Esto denota que, lógicamente, esta liquidez le ha beneficiado en los últimos escenarios, sobre todo a lo largo de todo el año 2025. Hemos visto mucho protagonismo por parte de la entidad. Hablamos de una compañía que ha ido alcanzando y, sobre todo, superando posiciones hasta llegar incluso a superar el entorno del 40, pero vuelve de nuevo a caer también con muchísima facilidad, una vez más por esa baja liquidez. Es verdad que a nivel técnico hablamos de formaciones de cambio de tendencia con esa figura de cambio por ese hombro cabeza hombro, con ese segundo hombro múltiple, la neckline perfectamente perforada a la baja y a la espera de consolidar. El problema es que cuando hablamos de compañías con baja liquidez, el análisis técnico queda, por decirlo de alguna forma, en un segundo plano o de alguna forma sin tanto protagonismo. Por lo tanto, en este caso nos quedaríamos más con la parte fundamental y una compañía que yo creo que sigue teniendo descuentos por comparativos en este sentido y que yo creo que le podría seguir marcando, ¿no? Niveles de entrada y yo creo que también con crecimiento. Con respecto a MLGO, un poco más de lo mismo. Nos encontramos en un escenario con muy poca liquidez y esto, lógicamente, lo que hace es tener una volatilidad muy especial, muy importante, muy elevada y, como vemos en los recientes sesiones, sin ir más lejos, en las 3 últimas semanas, hablamos de una compañía que ha subido desde el entorno del 2,13 hasta alcanzar niveles de 32 y bajar de nuevo con facilidad hasta el entorno del 8,34, lo cual, lógicamente, esto para una cartera conservadora no es y no puede ser. Ahora bien, para tener con una cartera agresiva con especulación, lógicamente podría ser una clara candidata. Visto, entonces vamos con una de las clásicas, de las habituales en nuestros consultores de bolsa, que es Telefónica. Pregunta por ella Luis Hernández en nuestro chat de YouTube. Pues personalmente muchas dudas con respecto a Telefónica. Es verdad que el protagonismo no es malo, es verdad que la situación es infinitamente mejor que la que veíamos en todo el año 2023 e incluso en muchos tramos del año 2024, pero hablamos de una compañía
como diría, como sin alma. Ahora mismo nos encontramos en un escenario muy complicado para ella. A nivel fundamental seguimos sin ver que destaque dentro del sector al que pertenece. Ha quedado muy rezagada dentro de la situación en la que se encuentra y sobre todo en un tramo claramente de dudas, un tramo muy complicado, como digo, para la entidad y sobre todo con muchos problemas, ¿no? Yo creo que seguimos hablando de una entidad en general con ciertos tramos que le va a costar, sobre todo que puede tener muchos problemas a la hora de ver entradas y sobre todo a nivel fundamental una compañía que sigue sin ser protagonista, sigue sin destacar dentro del sector y dentro de Europa y por supuesto a nivel mundial, quedando muy rezagada en cuanto a la situación actual y obviamente un escenario muy complicado para ella porque pierde líneas de negocio, no es que las pierda, sino que las ha vendido o en algunas ocasiones casi regalado para poder quitarse gran parte de la deuda que tiene y esto lógicamente le ha dejado en un escenario claramente complicado para poder generar beneficios a nivel trimestral, que obviamente esto le va a suponer un problema. Visto, nos estamos acercando ya al minuto de oro, apenas quedan 6 minutos de consultorio, pero vamos con una nueva pregunta de Eduardo a través del chat de YouTube. Pregunta por una posible entrada en Neinor Homes. La verdad es que la compañía no es mala. Es verdad que yo creo que puede tener un protagonismo importante. Obviamente todas estas últimas sesiones impregnado en general, ¿no? de toda esa volatilidad por los acontecimientos en toda la situación arancelaria y todo lo que entra en perspectiva, pero es verdad que al cierre por lo menos consigue mantener en torno de los 12,30, 12,40 euros por acción, que hablamos de su nivel de transición dentro de que hablemos de una tendencia alcista o bajista. El escenario no es malo, pese a esa volatilidad, es verdad que con un volumen creciente en los retrocesos y esto podría ser un pelín preocupante, pero por el momento no es malo. Aquí el problema podría estar o podríamos encontrarlo a ver si consigue definitivamente volver a superar y consolidar el entorno de los 15,40, 15,35 euros por acción. Mientras que esto no ocurra, personalmente no me decantaría por estar en la compañía, ya que estaríamos hablando de un movimiento de pullback bajista con esa consolidación clara al nivel establecido y mencionado, pero por el momento el empuje es bueno, el volumen vuelve de nuevo a estar en el dinero y no tanto en el papel, por lo tanto en el dinero comprador. Y esto, como digo, puede ser o puede darle cierto protagonismo positivo a la compañía. Por el momento, como digo, mientras no supere esos 15,35, 15,40, personalmente no me decantaría por estar. Un escenario totalmente distinto es si ya tuviéramos títulos de la compañía, en el cual personalmente me decantaría por mantener. Visto, entonces, le queríamos preguntar también por el oro, eso ya es una pregunta más de Capital Radio, porque varios analistas llevan ya varias jornadas comentándonos que, bueno, que le queda todavía un ambicioso camino por recorrer al oro. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, yo creo que sobre todo no hay indicios, ¿no? Para pensar en que el oro pueda de alguna forma tener un protagonismo negativo o al menos de recorte de precios en estos momentos. Yo creo que todo lo que ha habido y todo lo que ha acontecido a nivel mundial en los últimos, diría, 5 años, daría pie en este caso a pensar que el oro no hubiera sido en este caso protagonista, ¿no? Dentro de toda esta situación, pero aún así hemos visto cómo ha vuelto a ser protagonista, ha seguido acumulando parte de toda esa deuda que ha ido aumentando a nivel global, ha ido acabando en ciertos niveles, en la renta fija, en la renta variable, en distintos tramos a nivel sectorial y también en mercado refugio como es en este caso el oro. Ahora que nos encontramos en una situación, en un escenario de incertidumbre con la renta variable con muchas dudas por esa situación arancelaria, con un mercado de bonos con también mucha volatilidad, por mucho interés que tiene Estados Unidos en esto para refinanciar su deuda a largo plazo, lógicamente ahí sí que empieza a tomar protagonismo los mercados refugio como el oro y por lo tanto ahora sí que nos encontramos en un escenario bueno para que el oro pueda seguir escalando posiciones y es aquí donde nos encontramos ahora. ¿El oro puede estar en el entorno de los $3.500 por onza? Por supuesto. Comentábamos la semana pasada y hace 2 semanas cuando estaba en el entorno de los 2.900 que veíamos perfectamente un 3.200 en el oro. Ya alcanzado, yo creo que los 3.500 son perfectamente factibles. Una vez que nos encontramos en este nivel, volveremos a analizar y volveremos a valorar esta situación. Pero personalmente
yo tengo oro, no lo suelto ni loco. O sea, ahora mismo nos encontramos en un escenario propicio y perfecto para que el oro pueda seguir, como digo, escalando posiciones, pero sobre todo porque no hay indicios, no veo ningún escenario en el que el oro no vaya a ser protagonista, al menos en los próximos meses, por lo que para qué vamos a deshacer posiciones en un activo que ahora mismo tiene todas esas confluencias a favor y que le permite, ¿no?, estar, como digo, en un escenario tan positivo, sobre todo para el medio plazo. Visto el oro, muy brevemente, es verdad que JPC en YouTube nos ha preguntado varias veces por esta pregunta y no la hemos sacado hasta ahora, se la vamos a dar respuesta. Pregunta, ¿qué opina el analista sobre la subida iniciada en el 2009 sobre el SP500 y también qué niveles Fibonacci puede llegar a marcar? Vamos a responderla brevemente. Con respecto al SP, sobre todo importante el tramo desde el año 2009 o no 2009. Esto es un escenario que habría que ver, quiero decir, en cuanto a tramos, sobre todo en cuanto a niveles por años. No creo que sea el escenario en el que nos encontramos, quiero decir, pero es verdad que de todo el escenario y sobre todo de todo el comportamiento que vemos en cuanto a la subida importante reflejada por parte del SP500, es muy claro que ese comportamiento, todo este impulso refleja una consolidación bastante clara, que lo vamos a ver mucho mejor en el gráfico semanal, pero es un comportamiento, como digo, para el índice de referencia en la renta variable a nivel mundial bastante estable, bastante bueno. Ni siquiera la situación arancelaria pudo perder o pudo hacer que el activo pierda niveles de contraaurea, por lo tanto nivel de riesgo en la parte de Fibonacci, y esto, como digo, es lo que le acontece y sobre todo lo que le genera este comportamiento tan indeciso y con tantas dudas. En el gráfico mensual lo vemos nuevamente como vuelve a intentar de alguna forma recuperar niveles, dejando esa sombra inferior tan alta, tan elevada, y que lógicamente esto le marque un escenario de clara consolidación de precios para de nuevo volver a intentar atacar máximos. Por el momento se nos antoja complicado que haya un nuevo ataque de máximos, estamos hablando de unos 900 puntos aproximadamente sobre los niveles actuales, pero por el momento la consolidación es buena, por el momento el escenario sigue siendo francamente bueno dentro de la volatilidad y dentro del escenario en el que nos encontramos. Veremos a ver si Donald Trump no se le ocurre otra genial idea de ser protagonista de nuevo, y ver si generamos en este caso esa estabilidad que necesita ahora mismo. Pues vamos ya con el minuto de oro. Pues yo creo que aquí hay varias alternativas y sobre todo varias opciones. Yo creo que Indra es una clara candidata, Siemens también es un claro candidato, en este caso para estar en nuestras carteras y también poder ser protagonista dentro del escenario. Cualquier entidad dentro del sector bancario en España a corto plazo yo creo que puede ser protagonista desde el lado positivo y que esto le pueda generar un escenario de clara estabilidad, y por supuesto hemos hablado un poco de él, pero yo creo que el oro seguirá estando en nuestra cartera y sobre todo con muchísima, como digo, tranquilidad, mucha estabilidad y sobre todo también dándole mucha consistencia a nuestra cartera. Juan Enrique Cadeñanos, un placer estar con ustedes esta mañana del Jueves Santo. Gracias por acompañarnos y que tenga una feliz jornada y hasta la próxima. Gracias a vosotros, un placer. Feliz jueves para todos. Gracias, hasta luego.